Bueno, chicos, pues vamos a hablar hoy del sujeto. Empezamos por los componentes fundamentales de la oración, ¿vale? Sabemos que una oración normalmente tiene dos componentes fundamentales, que son el sujeto y el predicado. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la parte de la oración de la que se dice algo en esa oración. Y el predicado es lo que se dice del sujeto. Por ejemplo, si yo tengo una oración que dice el perro comía carne en el jardín, pues tengo una parte que dice que alguien come carne en el jardín. Eso es lo que se dice. ¿De quién se dice? Se dice del perro. Por lo tanto, el perro es el sujeto, porque es de quien se dice todo esto en la oración. ¿Y qué es el predicado? Pues el predicado es lo que se dice del perro, es decir, que comía carne en el jardín. He dicho que casi todas las oraciones, casi todas tienen sujeto y predicado. Ya veremos otro día que hay algunas oraciones que no tienen sujeto, pero de momento, como estamos estudiando el sujeto, vamos a ver todas las que vamos a ver ahora son oraciones con sujeto. Bueno, ¿cómo se puede localizar el sujeto en una oración? Pues hay que seguir una serie de pasos. El primer paso es buscar el verbo de la oración. Bueno, para encontrar el sujeto, lo primero que tenemos que encontrar es el verbo. Ese es el primer paso. El segundo paso, una vez que hemos encontrado el verbo, fijémonos en la oración de arriba, por ejemplo, el perro comía carne en el jardín, el verbo es comía. Una vez que hemos encontrado el verbo, tenemos que mirar en qué persona está ese verbo. ¿Por qué? Pues tenemos que mirarlo porque si el verbo está en primera o segunda persona, no hace falta buscar mucho más, ya sabemos el sujeto. Fijaos, si el verbo está en primera persona de singular, el sujeto es yo. Si el verbo está en segunda persona de singular, el sujeto es tú. Cuando nosotros nos aprendíamos los verbos decíamos yo como, tú comes, él come. Bueno, yo como, tú comes. Si yo encuentro un como, el sujeto es yo. Si yo encuentro un comes, el sujeto es tú. Siempre, sin ninguna excepción. ¿Vale? Y lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con el plural. Si el verbo está en primera persona de plural, el sujeto es nosotros. Y si el verbo está en segunda persona de plural, el sujeto es vosotros. Fijaos, no puede ser más fácil. Cuando el verbo está en primera o en segunda persona, ya sabemos el sujeto, no hay que buscarlo. Singular, primera persona yo, segunda persona tú. Plural, primera persona nosotros, segunda persona vosotros. Así de fácil. Bueno, el problema realmente lo vamos a encontrar cuando el verbo esté en tercera persona, porque cuando el verbo está en tercera persona, ahí sí que no sabemos cuál es el sujeto. Tenemos que buscarlo, ¿vale? Y para buscarlo vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo el verbo, he visto que el verbo está en tercera persona, pues lo que voy a hacer es cambiar el número del verbo. Es decir, que si el verbo está en tercera persona de singular, lo pondremos en tercera persona de plural. Y si el verbo está en tercera persona de plural, lo pondremos en tercera persona de singular. Lo que os he dicho antes, le cambiamos el número. ¿Y para qué hacemos esto de cambiar el número al verbo cuando está en tercera persona? Pues vamos a ver. Lo hacemos porque después de cambiar el número vamos a hacer una pequeña comprobación. Fijaos, la tortuga andaba despacio por la arena. El verbo es andaba, está claro. Y está en tercera de singular. Bien, como el verbo está en tercera persona, no sé el sujeto. Tengo que buscarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que pone aquí arriba. Como está en tercera de singular, lo voy a poner en tercera de plural. Tercera de plural, si es él andaba, sería ellos andaban. Vale. Ahora vamos a hacer lo mismo en la oración de abajo. Llegaron tus pedidos desde Alemania. El verbo es llegaron, que está en tercera persona, pero en este caso de plural. Bueno, pues como le tengo que cambiar el número, como en este caso está en tercera de plural, lo pongo en tercera de singular. Si es ellos llegaron, el verbo en singular sería él
llegó. Vale, ya he cambiado el verbo. ¿Para qué lo he cambiado? Pues lo he cambiado para lo que viene a continuación. Tengo que comprobar si al cambiar el verbo la oración es correcta. La tortuga andaba despacio por la arena, evidentemente era correcta. Ahora vamos a ver qué pasa con andaban. La tortuga andaban despacio por la arena. La tortuga andaban despacio por la arena. Eso no suena bien, ¿verdad? Bueno, entonces tengo que cambiar algo para que la oración sea correcta con andaban. Yo no puedo decir la tortuga andaban despacio por la arena, tendría que decir las tortugas andaban despacio por la arena. Es decir, que lo que tengo que cambiar es la tortuga. Por tanto, la tortuga es el sujeto. Vamos a ver qué pasa en la segunda oración. Tenemos que llegaron tus pedidos desde Alemania, es una oración perfectamente correcta. Ahora, ¿qué pasa si pongo llegó? Llegó tus pedidos desde Alemania. Eso no parece que suene bien, ¿verdad? Llegó tus pedidos desde Alemania no es correcto. ¿Cómo tendría que ser si tengo llegó? Llegó tu pedido desde Alemania. Llegó tu pedido. Es decir, que lo que tengo que cambiar es esta parte para que la oración sea correcta. Por lo tanto, esta parte de aquí es el sujeto. ¿Vale? Recapitulando entonces, pues recapitulando, si el verbo está en primera o en segunda persona, no hay que buscar el sujeto porque lo sabemos, yo, tú para singular, nosotros, vosotros para plural, pero si el verbo está en tercera persona es un poquito más complicado. ¿Qué hago? Pues entonces, si el verbo está en tercera, cambio el número del verbo. Cambio el número del verbo. Es decir, si está en singular, lo pongo en plural. Y si está en plural, lo pongo en singular. Como hemos hecho en estas dos oraciones. La tortuga andaba despacio por la arena. Lo cambio al plural. La tortuga andaban despacio por la arena. Eso no es correcto. Por tanto, lo que tengo que cambiar cuando cambio el verbo es el sujeto. Llegaron tus pedidos desde Alemania. Correcto. Pero ¿llegó tus pedidos desde Alemania? No. Llegó tu pedido desde Alemania. Por tanto, lo que tengo que cambiar es el sujeto. Bueno, espero que lo hayáis entendido.